De manera análoga, apliquemos para el problema interno y externo de Newman. En este caso nosotros tenemos lo siguiente. Nuestra ecuación es nabla al cuadrado de u de x igual a 0 cuando el x pertenece a la región, o vamos a tener de que el x pertenece a r al cubo menos la región. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Y nuestra condición aquí es la derivada de u con respecto a n en la frontera. Esto es igual a phi de x evaluado en la frontera. Y esta es nuestra ecuación número 2. Entonces tenemos el problema de Newman. Este es el problema de Newman. Jóvenes, ya, ¿por qué vemos la ecuación de Laplace? ¿Por qué no la ecuación de Poisson? Porque antes de esto hemos aplicado el potencial volumétrico y hemos convertido el problema para la ecuación de Poisson en un problema para la ecuación de Laplace. ¿Está claro? Entonces, ese es un paso previo. En este caso, buscamos el potencial de la siguiente forma. De la forma de potencial. A ver. Estoy equivocando. La solución en forma de potencial de capa simple. De capa simple. Entonces vamos a decir nosotros que u de x es igual a un b de x integral por la frontera de mu de y sobre x menos y de s de y. Esta es nuestra expresión número 3. Con densidad desconocida, y es lo que nosotros tenemos que hallar, mu de y. Es decir, ahora necesitamos hallar esta densidad de cargas o densidad de masa o densidad superficial. Esta densidad superficial mu. Ahora, acordémonos que el problema de Newman tiene una condición adicional. Para que se cumplan las condiciones de frontera, exijamos que se cumpla lo siguiente. Para el problema de Newman nosotros tenemos de que se tiene que cumplir la condición del flujo, es decir, el flujo tiene que ser igual a las cargas que hay adentro. En este caso se tiene que cumplir esto que está acá, con los X que pertenecen a la frontera. Entonces, aquí tenemos el más menos va a depender si es problema interno o es problema externo. ¿Está bien? Problema interno o problema externo. Ahora, entonces, nosotros aquí vamos a poder escribir que mu de x es igual a lambda integral con respecto a la superficie, y vamos a poner un L de x, y, mu de y, ds de y, más un p de x, con el x que pertenece a la frontera. Esta es nuestra expresión número 5, donde, jóvenes, todo esto viene de forma análoga al caso anterior. Este L de x, y
va a ser el núcleo de este operador integral, que es 1 sobre 2 veces pi, la derivada con respecto a la normal de 1 sobre x menos y. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tengo que derivarlo. Entonces lo derivo con respecto a la normal. Al momento que lo derivo con respecto a la normal, voy a intercalar, es decir, la derivada ingresa dentro de la integral y tengo la derivada de esto. ¿Está claro? Por eso es que aparece la derivada normal de esto. ¿Por qué? Porque esta derivada está derivando solamente con respecto a una de las variables y no con respecto a la variable que es el mu. Y esto es igual al coseno de psi, ya lo hemos visto también anteriormente, sobre 2pi x menos y al cuadrado. Y esto es nuestra expresión número 6. Entonces, nosotros tenemos aquí problema interno y el problema externo. El problema interno corresponde con un lambda igual a menos 1 y el problema externo lambda igual a 1. Tenemos de que el P de X, en este caso es igual a phi sobre phi de X sobre 2 veces pi. Y en este caso el P de X es igual a phi de X con signo negativo sobre 2 veces pi. Entonces nosotros tenemos que este es el núcleo. Jóvenes, estos dos núcleos, L y X, L y K, están relacionados. Los núcleos para los problemas de Dirichlet y Newman están relacionados. Ustedes se van a poder dar cuenta de que, o en todo caso los incito a que verifiquen que es igual a la conjugación del otro. Uno se asocia al otro. Aquí estamos hablando de una conjugación compleja, ¿está bien? En el caso de los reales, simplemente es lo mismo. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. El mu de X es igual a lambda integral con respecto a omega K conjugado XY mu de Y ds de Y más el P de X. Esto con X que pertenece a nuestra frontera. Entonces, nosotros tenemos ya el problema interno y el problema externo de Newman y obtenemos una forma muy parecida. Muy parecida. Finalmente, y aquí mismo, para el tercer problema de contorno, es decir, el problema de Robin, nosotros tenemos nabla al cuadrado de U de X es igual a 0, X pertenece a nuestra región o el X pertenece a la región externa. Aquí es cerrado, jóvenes, esto es cerrado. Este va a ser 9 y la condición es la derivada de U con respecto a la normal más un H por la normal evaluado en la frontera es igual a un psi de X
el cual también es evaluado en la frontera. Este es 10. Aquí el H lo vamos a considerar positivo. H es mayor que 0, el N es la normal externa, la normal externa, dependiendo si es región interna o región externa. Y en este caso vamos a tener nosotros lo siguiente. Aquí usamos el potencial de capa simple. Y al usar el potencial de capa simple vamos a encontrar un mu de x que es igual a lambda integral con respecto a la frontera, y vamos a tener este k asterisco x y más h de x sobre 2pi x menos y mu de y ds de y más un q de x, donde vamos a tener para problema interno y para problema externo vamos a tener las siguientes opciones. Lambda igual a menos 1, lambda igual a 1, y vamos a tener aquí q de x es igual al psi de x sobre 2 veces pi, y aquí q de x es igual a menos psi de x sobre 2 veces pi. Entonces, eso es lo que tenemos para el problema externo e interno de Robin. De nuevo, tenemos esta ecuación, una ecuación integral. Estas son ecuaciones integrales de Fredholm. Entonces, existen diferentes métodos, existen métodos bastante sencillos para resolverlos, depende de la complejidad que tenga el núcleo y sus características. Todo eso lo estudiaremos más adelante. ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.